Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a Alma de Fe, este espacio donde compartimos enseñanzas que nos ayudan a comprender mejor nuestra fe, a fortalecer nuestra oración y a mirar las situaciones de la vida cotidiana con mayor confianza en Dios. Hoy quiero hablarles de una inquietud que muchas personas guardan en silencio porque no saben cómo interpretarla ni a quién acudir para encontrar una respuesta clara. Preste mucha atención a lo que voy a decirles, porque esta pregunta me la han hecho tantas veces en la intimidad del confesionario y después de la Santa Misa que sinceramente ya he perdido la cuenta. Son personas creyentes que aman a Dios, pero que ante ciertas situaciones inesperadas comienzan a sentir temor, confusión y muchas dudas. Recuerdo especialmente a una mujer que se acercó a mí con mucha timidez cuando la celebración de la Santa Misa ya había terminado. Caminaba despacio, miraba a su alrededor y se notaba claramente que estaba muy nerviosa. Por la forma en que se comportaba, parecía que estaba a punto de confesarme algo verdaderamente grave. Cuando finalmente estuvo frente a mí, bajó la voz y me dijo casi en secreto: «Padre, un gato apareció de repente en mi casa. No sé de dónde vino. He intentado sacarlo varias veces, pero por alguna razón no quiere irse. Siempre regresa o se esconde dentro del hogar. ¿Puede ser esto una señal de algo malo? ¿Debo preocuparme por mi seguridad o por la seguridad de mi familia?» Al escucharla, comprendí que aquella mujer no estaba haciendo una simple pregunta sobre un animal. En realidad, llevaba varios días sintiendo miedo y buscando una explicación. Por eso la miré con paciencia, tomé su mano con afecto para ayudarla a tranquilizarse y le respondí con calma: «No voy a darte la respuesta rápida y superficial que probablemente esperas escuchar. Tampoco voy a alimentar tu miedo ni a decirte algo que pueda confundirte todavía más. Quiero darte una respuesta mucho mejor, una enseñanza que pueda ayudarte a comprender esta situación desde la fe y no desde la preocupación». Se lo dije porque lo que la Iglesia Católica comprende sobre la presencia de los animales dentro de nuestros hogares es mucho más profundo de lo que algunas personas imaginan. Además, cuando estudiamos lo que los santos y los padres de la Iglesia escribieron con sabiduría sobre este asunto hace muchos siglos, descubrimos que esta enseñanza puede ser entendida desde tres niveles diferentes. Son tres aspectos que normalmente se explican por separado y que casi nadie ha presentado juntos de una manera clara. Sin embargo, cuando los comprendemos en conjunto, comenzamos a mirar este tema de una forma completamente distinta. Y quiero decirles algo desde ahora. La tercera parte de esta enseñanza puede cambiar profundamente la manera en que ustedes observan su propio hogar. También puede ayudarles a revisar la forma en que hacen su oración diaria y a comprender mejor lo que Dios ha querido mostrarles en esos momentos en que se arrodillan con preocupación, hablan con Él desde el corazón y sienten equivocadamente que nadie los está escuchando. Porque antes de continuar quiero hacerles una pregunta directa. No tienen que responderla en voz alta, pero sí deben ser completamente sinceros con ustedes mismos. ¿Cuántas veces han pedido a Dios una señal, una respuesta o una ayuda concreta, pero después, cuando algo inesperado ha ocurrido frente a ustedes, lo han ignorado porque no se presentó de la manera que ustedes esperaban? ¿Cuántas veces has rezado el Santo Rosario completo, de rodillas en tu habitación, poniendo toda tu fe en cada Ave María? Al terminar de rezar, ¿has sentido exactamente la misma angustia que antes de empezar? Me refiero a esa pesadez inexplicable que no se va con nada, a esa terrible sensación de que tus palabras se quedan estancadas en el techo de tu casa y no suben al cielo. Al mismo tiempo, en algún rincón oscuro de tu corazón, cargas con una culpa pesada que no sabes cómo nombrar, tal vez por un hijo que ya no quiere pisar la iglesia, por algo del pasado que no has tenido el valor de decir en una confesión, o por una duda de fe que te da profunda vergüenza tener ante los demás. Quédate conmigo
y escucha con atención, porque lo que vamos a desglosar hoy tiene que ver directamente con todo eso que estás cargando en silencio. Mira, antes de entrar de lleno en la enseñanza teológica profunda, necesito darte un dato que probablemente ningún sacerdote te ha dicho jamás así de claro. San Francisco de Asís, que es quizá el santo más amado y respetado de nuestra Iglesia, aquel que le predicaba con respeto a los pájaros en el campo y que le llamaba hermano al lobo feroz. No trataba a los animales con ese cariño especial por puro romanticismo o por sentimentalismo superficial. Él lo hacía porque comprendía a la perfección una verdad teológica fundamental que se encuentra escrita en el primer capítulo del libro del Génesis, en el versículo 31, y que dice con todas sus letras: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno». La Sagrada Escritura no dice que lo creado era más o menos bueno, ni tampoco dice que era bueno, excepto ciertas cosas de la naturaleza. Dice claramente que todo lo que salió limpio de las manos de Dios, el cielo, la tierra, el agua, las plantas, los animales, tu propio cuerpo y tu propia alma, fue declarado enteramente bueno por el Creador antes de que el pecado humano entrara a romper la armonía del mundo. ¿Y sabes qué significa esa verdad teológica para ti en tu casa y en el transcurso de tu vida diaria? Significa simplemente que nada de lo que Dios creó es un accidente o una casualidad. Cada criatura viviente tiene un propósito específico dentro del plan maestro de Dios, resoplido. Y cuando un animal llega de manera inesperada a tu hogar, especialmente sin que tú lo hayas buscado o comprado, ahí hay un acontecimiento que merece toda tu atención. No merece tu miedo ni tu superstición, merece tu atención madura. Y aquí es donde necesito ser sumamente directo contigo, porque existe un error muy común que muchas mujeres católicas cometen en sus hogares con la mejor intención del mundo, pero ese error las tiene viviendo encadenadas a un miedo constante que Dios nunca quiso que cargaran sobre sus hombros. Te voy a contar una experiencia real que me pasó hace años en una de mis parroquias. Llegó a buscarme una señora de la comunidad, era de esas mujeres que poseen una fe de hierro, de las que llegan siempre a la iglesia, mucho antes de que el sacristán abra la puerta principal, de las que se saben de memoria todos los cantos litúrgicos y de las que no se pierden la comunión de un solo viernes primero del mes. Tenía las manos callosas de tanto trabajar por los suyos, el Santo Rosario siempre enredado entre los dedos y una imagen bendecida de la Virgen de Guadalupe. En su mesita de noche, que llevaba en ese mismo lugar más de 40 años seguidos, esa mujer era una auténtica roca, el pilar espiritual indiscutible de toda su familia. Cuando su esposo cayó gravemente enfermo, ella lo cuidó día y noche, sin emitir una sola queja. Cuando su hijo mayor tomó la decisión de dejar de ir a misa y se casó únicamente por el civil, ella se tragó ese dolor inmenso y siguió rezando por él en el silencio de su altar. Cuando el dinero en la casa no alcanzaba para los gastos, ella estiraba la comida de la olla como si se tratara de un milagro diario, y tal vez verdaderamente lo era, pero un día cualquiera me buscó con urgencia justo después de terminar la misa y la vi completamente diferente a como era siempre. Tenía los ojos muy rojos e hinchados, con esa mirada típica de cuando alguien lleva varios días llorando escondidas en su habitación y se lava la cara con agua fría antes de salir a la calle para que nadie se dé cuenta de su sufrimiento. Las manos le temblaban de forma evidente. Se jalaba con nerviosismo las puntas de su rebozo como si quisiera esconderse dentro de él para no ser vista. Y me dijo una frase desgarradora que se me quedó grabada para siempre en la memoria. Padre,
Un gato negro apareció en mi patio hace 3 semanas y no se va. Mi vecina me dijo que es señal de que alguien me hizo un trabajo, de que hay brujería en mi casa y ahora no puedo dormir. Me despierto a las 3 de la madrugada y siento una angustia aquí en el pecho que no se me quita. Me lo dijo así de corrido, como si llevara semanas ensayando cómo decírmelo. Y cuando terminó de hablar, se quedó mirándome, esperando que yo le dijera algo terrible, que le confirmara el miedo, que le dijera, sí, es verdad, alguien te hizo daño, pero yo vi otra cosa. Vi a una mujer que había sostenido a su familia entera durante décadas sin que nadie le preguntara, ¿y tú cómo estás? Vi a una mujer que cargaba en los hombros el peso de un esposo enfermo, de un hijo que se fue de la iglesia, de unas finanzas que no cuadraban, de un cuerpo que le dolía cada mañana levantarse y que un gato, un simple gato, fue lo que le hizo soltar todo ese miedo acumulado, no porque el gato tuviera algún poder, sino porque fue la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose. ¿Te ha pasado algo parecido? No necesariamente con un gato, pero esa sensación de que algo está mal en tu casa, de que algo oscuro ronda y que alguien te dice algo que te mete un miedo que antes no tenías. Porque fíjate lo que le pasó a esta mujer. No fue el gato lo que la enfermó de miedo, fue la interpretación que alguien le puso encima, fue la palabra de una vecina, no la palabra de Dios la que le robó la paz. Y eso es exactamente lo que yo quiero desarmar contigo en los próximos minutos. Porque una cosa es lo que la superstición dice sobre los gatos y otra cosa muy distinta es lo que la fe católica, la que tú profesas, la que te bautizaron, la que has vivido toda tu vida, enseña sobre los animales, sobre tu hogar y sobre el poder real que tienes como mujer bautizada, confirmada, que ha recibido a Cristo en la Eucaristía cientos de veces. Primero necesitas entender algo que la cultura popular ha mezclado de una manera que hace daño. Durante siglos, en muchos pueblos de Latinoamérica, se fue tejiendo una mezcla entre la fe católica y las creencias populares que venían de antes de la evangelización. Nuestras abuelas, y te lo digo con todo el respeto del mundo, porque eran mujeres de una fe que tú y yo admiramos. Nuestras abuelas no hicieron esas mezclas por ignorancia. Las hicieron porque les tocaron tiempos difíciles, tiempos donde no había un sacerdote en cada pueblo, donde la catequesis era escasa, donde tenías que agarrar fuerza de donde pudieras, porque la vida era dura y no había tiempo para matices teológicos. La Virgen honra ese corazón. Dios mira la intención. Pero a ti que estás escuchando esto, la Iglesia te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno y purificar lo que nunca debió estar ahí. ¿Y qué es lo que nunca debió estar ahí? La idea de que un animal, un gato, un perro, un pájaro, cualquier criatura que Dios hizo pueda traer maldición a tu hogar. Eso no es católico, eso no está en la Biblia, eso no está en el catecismo, eso no lo enseña ningún santo, eso no lo dijo ningún papa. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2415, dice algo hermoso. Dice que los animales son criaturas de Dios y que Él los rodea de su solicitud providencial, que por su simple existencia bendicen a Dios y le dan gloria. ¿Escuchaste eso? Los animales, por el solo hecho de existir, dan gloria a Dios. No son portadores de maldición, son criaturas que desde su naturaleza reflejan algo del Creador. Y ahora piensa en el gato. Piensa en lo que hace un gato cuando llega a una casa. No llega haciendo ruido, no llega pidiendo permiso, llega en silencio, observa todo, se mueve con una cautela que casi parece inteligencia y se queda
donde se siente seguro, se queda donde hay calor, se queda donde hay paz. Un gato no se queda en una casa donde hay gritos constantes, donde hay violencia, donde no hay refugio. Un gato busca exactamente lo mismo que tú buscas cuando te arrodillas frente al Santísimo, un lugar donde estar en paz. ¿No te parece que eso ya te está diciendo algo? San Basilio Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia, un hombre que vivió en el siglo ID, que defendió la divinidad de Cristo cuando medio mundo quería negarla. San Basilio escribió algo que me gustaría que se te quedara grabado. Dijo que la creación entera es como un libro escrito por Dios y que cada criatura es una letra de ese libro. Si tú miras una sola letra, no ves el mensaje. Pero si aprendes a leer las letras juntas, empiezas a ver lo que Dios quiere comunicarte. Y un gato que llega a tu casa es una de esas letras. No una señal de brujería, no un presagio de muerte, no un envío del enemigo. Es una criatura de Dios que se acercó al lugar que tú has santificado con tus oraciones, con tu rosario nocturno, con el agua bendita que pones en la entrada, con las veladoras que prendes frente a la imagen de la Virgen. Pero hay algo más profundo. Y aquí te pido que pongas mucha atención porque lo que te voy a explicar es algo que poquísimos sacerdotes se toman el tiempo de enseñar y es algo que la Iglesia llama la teología de la creación. Cuando Dios creó el mundo, y esto está en el libro del Génesis capítulo 2, puso a los animales en el jardín antes que al ser humano. ¿Te habías fijado en eso? Los animales estaban ahí primero, y cuando Dios formó a Adán, se los presentó uno por uno para que les pusiera nombre. ¿Y qué es ponerle nombre a algo en la tradición bíblica? Es ejercer cuidado, ¿no? Es reconocer la dignidad de esa criatura. Es aceptar la responsabilidad de protegerla. Dios no dijo, ignóralos. Dios no dijo, tenles miedo. Dios dijo, nómbralos, conócelos, entiende que son parte de mi creación igual que tú y ahora trasládalo a tu casa. Tu hogar en la teología católica no es solo un edificio con paredes y techo. Tu hogar es lo que la Iglesia llama la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es el primer lugar donde se vive la fe. Es donde se reza, donde se bendice la mesa antes de comer, donde se hace la señal de la cruz antes de dormir, donde una madre le enseña a sus nietos a juntar las manos y hablar con Dios. Tu casa es tierra sagrada, no porque sea perfecta, sino porque tú la has consagrado con tu fe cada día de tu vida. Y cuando una criatura de Dios se acerca a tierra sagrada, ¿qué es lo lógico? Que se quede porque ahí hay gracia, porque ahí hay oración, porque ahí una mujer ha rezado de rodillas tantas veces que el piso mismo está impregnado de fe. ¿Te suena exagerado? Entonces, déjame contarte algo de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, que es doctora de la Iglesia, una de las mentes más brillantes del catolicismo, una mujer que reformó el Carmelo y que pasó noches enteras en oración sin sentir absolutamente nada. Santa Teresa escribió en su autobiografía que había temporadas donde sentía la presencia de Dios tan seca, tan lejana, tan vacía, que lo único que la consolaba era la compañía silenciosa. A veces era una hermana carmelita, a veces era el gato del convento, y no lo digo como anécdota graciosa, lo digo porque Santa Teresa entendió algo que muchos creyentes no entienden, que Dios no siempre habla con truenos y visiones, a veces habla con un silencio que se parece mucho a la compañía de una criatura pequeña que se sienta a tu lado sin pedir nada. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso a ti? Estás sola en la casa, los hijos ya se fueron, la cocina está limpia pero vacía, la olla en la estufa es más chica que antes porque ya no cocinas para 6, cocinas para 1 o para 2. Si tu esposo aún está, el tendedero afuera ya no tiene la ropa de los niños, solo la tuya, meciéndose al viento como si esperara compañía.
La mesa tiene sillas que ya nadie ocupa, y hay un silencio en la casa que antes no existía, un silencio que se mete por debajo de las puertas y se queda en cada rincón. Y en esa soledad que no le cuentas a nadie porque te enseñaron a ser fuerte, porque las mujeres de tu generación no se quejan, porque llevas el delantal puesto y la cara lavada, aunque por dentro estés derrumbándote en esa soledad. Aparece un gato, se echa en el rincón de la cocina, justo donde daba el sol de la mañana, se queda ahí, no te pide nada, solo está, y tú lo miras mientras lavas los trastes, o mientras calientas el café, o mientras esperas que alguien te llame por teléfono y por un momento, solo por un momento, la casa ya no se siente tan vacía. Pero en vez de recibir ese consuelo, te asustas porque alguien en algún momento te metió la idea de que un gato en la casa es mala señal, y en vez de sentir compañía sientes miedo, y eso me rompe el corazón como sacerdote porque Dios te mandó pan y tú lo rechazaste pensando que era veneno. ¿Y si eso no es casualidad? ¿Y si Dios, que conoce cada uno de los cabellos de tu cabeza, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 7, también conoce cada noche que te has dormido sola, cada madrugada que te has despertado con el corazón apretado, cada domingo que has ido a misa y te has sentado en tu banca de siempre, mirando los lugares vacíos a tu lado donde antes se sentaban los tuyos? Hay una escena en la Biblia que quiero que veas con ojos nuevos. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. El profeta Elías acaba de hacer algo extraordinario. Derrotó a los profetas falsos en el monte Carmelo. Probó que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Pero inmediatamente después Elías se derrumba, huye, se mete en una cueva en el desierto y le dice a Dios: ya basta, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Te suena eso? Esa sensación de que ya hiciste todo lo que podías y no alcanzó, de que rezaste todo lo que sabías rezar y nada cambió, de que criaste a tus hijos con la fe que te dieron y aún así uno se fue de la iglesia. Elías estaba en el piso derrotado solo. Y fíjate lo que hace Dios. No le manda un ejército, no le manda un ángel con espada de fuego, no le manda una visión gloriosa, ni un terremoto, ni una señal en el cielo. Le manda un ángel que le toca el hombro suavemente, como cuando tú le tocabas el hombro a tu hijo de niño para despertarlo para la escuela, y le dice: levántate, come. Y le pone pan y agua al lado. Pan y agua. Lo más sencillo del mundo, lo más humilde, lo que cualquier madre pone en la mesa cuando no hay más, cuando el dinero se acabó, pero el amor no. Y con eso, con pan y agua, con lo mínimo, con lo que el mundo despreciaría, Elías caminó 40 días hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. ¿Y sabes cómo se le presentó Dios cuando finalmente lo encontró? No en un terremoto, no en un fuego, no en un viento fuerte, se le presentó en una brisa suave, en un murmullo, en lo más callado, lo más pequeño, lo más fácil de ignorar. Si no estás poniendo atención exactamente como un gato que llega a tu puerta sin hacer ruido, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Dios no siempre responde con milagros espectaculares. A veces responde con pan, con agua, con una brisa, con una criatura silenciosa que se acerca a ti cuando más sola te sientes, con un gato que se echa junto a tus pies mientras rezas el rosario a las 11 de la noche, cuando ya todos duermen, y tú sigues despierta porque la angustia no te deja descansar. Y si tú no estás atenta, si estás tan ocupada teniendo miedo que no puedes ver la ternura, se te pasa el gato, se te pasa la brisa, se te pasa el susurro de Dios y te quedas con el miedo, que es exactamente lo que el enemigo quería. Y aquí necesito decirte algo que tal vez nadie te ha dicho y te pido que no me sueltes aquí porque lo que voy a decir es fuerte, pero lo digo con el mismo amor, con que un padre espiritual le habla a su hija en confesión. El miedo que sientes cuando ves un gato y piensas ser algo malo, ese miedo no viene de Dios.
La segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice con una claridad que no deja espacio para la duda: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Cada vez que alguien te dice que un animal en tu casa es señal de brujería, de mal, de ojo, de trabajo oscuro, esa persona sin quererlo te está robando la paz que Cristo ganó para ti en la cruz. Porque te está diciendo en el fondo que el poder del oscuro es más grande que el poder de tu bautismo, que el enemigo. Tiene más acceso a tu casa que el Espíritu Santo que vive en ti desde tu confirmación, que un supuesto trabajo hecho por manos humanas tiene más fuerza que los sacramentos que has recibido durante 60 años de vida católica. Y eso sencillamente es mentira. No lo hiciste por maldad si alguna vez lo creíste. No lo hiciste por debilidad, lo hiciste porque tenías miedo y nadie te explicó que la gracia de tu bautismo es un sello que no se borra, que la confirmación te hizo soldado de Cristo, no una víctima indefensa del mal, que cada vez que comulgas recibes al mismo Dios que venció a la muerte, no un símbolo, no una idea bonita, al Dios vivo, entero, con todo su poder. Entonces, ¿me vas a decir que un gato puede más que eso? Como sacerdote yo también he tenido momentos donde el miedo me ha querido ganar. Noches donde el cansancio del ministerio pesa tanto que le he dicho al Señor: ¿me escuchas? Estoy haciendo algo bien. Y en esos momentos lo que me ha sostenido no han sido las experiencias extraordinarias, han sido las cosas pequeñas. Un feligrés que me dice: gracias, Padre. Una brisa que entra por la ventana de la sacristía justo cuando necesitaba respirar. El silencio de la capilla vacía a las 6 de la mañana. Dios habla en lo pequeño. Siempre ha sido así. El Papa Francisco, y esto me parece muy importante, ha dicho en múltiples ocasiones que la creación es el primer libro de revelación de Dios, que antes de que existiera la Biblia, antes de que hubiera profetas, antes de que hubiera iglesia, Dios ya estaba hablando a través de sus criaturas. El sol que sale cada mañana no es solo un fenómeno físico, es una promesa de Dios de que la luz siempre vuelve después de la oscuridad. Las estaciones que cambian no son solo clima, son un recordatorio de que hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar, y que la paciencia es parte del plan divino, y un animal que llega a tu casa no es una amenaza. Es parte de esa creación que Dios declaró buena desde el principio, pero ahora quiero ir más profundo, porque hay algo específico del gato que tiene un significado espiritual que te va a sorprender. ¿Has observado alguna vez cómo duerme un gato? Duerme muchas horas, sí, pero nunca duerme completamente. Sus oídos se mueven. Al menor ruido abre un ojo. Está en reposo, pero está alerta. Descansa, pero vigila. Y esto me lleva directamente a una de las enseñanzas más importantes de Jesús, que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 35. Estén alertas porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa. Jesús nos pide vigilancia, nos pide estar despiertos espiritualmente, no con ansiedad, con atención serena. Y fíjate que eso es exactamente lo que hace un gato. No vive en pánico, no vive corriendo, pero siempre está atento, siempre observa, siempre escucha. Y hay otra cosa que hace el gato que quiero que veas. Un gato se limpia constantemente, se acicala, se cuida, mantiene su cuerpo en orden, y eso en la vida espiritual tiene un nombre: la purificación. La Iglesia nos enseña que necesitamos purificarnos constantemente, no porque estemos sucios ante Dios, sino porque el mundo nos va dejando residuos, resentimientos, miedos, culpas, juicios. Y la manera católica de limpiarnos es a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Cada vez que te confiesas te estás purificando. Cada vez que comulgas te estás renovando.
Es como si el alma se acalara, como si se preparara para recibir a su Señor en condiciones dignas. Y hay algo más. Un gato siempre vuelve. ¿Has notado eso? Puede salir, puede alejarse, puede desaparecer por horas o días, pero siempre vuelve a su casa. Y no es eso lo que hacemos tú y yo con Dios. Nos alejamos, a veces nos distraemos, nos perdemos en las preocupaciones del mundo, pero algo nos jala de vuelta, algo que no podemos explicar nos hace regresar a la banca de la iglesia, al confesionario, al rosario. Porque cuando has conocido la gracia, algo dentro de ti siempre sabe el camino de regreso. Y no es eso lo que necesitas tú en este momento de tu vida. Una vigilancia que no sea ansiosa, sino confiada. Una atención que no te quite el sueño, sino que te mantenga espiritualmente despierta. Porque los años pasan y hay cosas que necesitas resolver con Dios. Y tal vez esa inquietud que sientes, esa sensación de que algo necesita tu atención, no es miedo. Es el Espíritu Santo diciéndote que es tiempo de despertar a algo que has postergado. Una confesión que llevas años aplazando, un perdón que no has dado, que no has pedido, una conversación con un hijo que dejaste para después y el después ya lleva años una herida con Dios mismo. Sí se puede estar herida con Dios, que nunca le has dicho de frente, porque te enseñaron que a Dios no se le reclama. Y fíjate que hay algo del gato que es distinto a cualquier otro animal. Un perro llega y ladra, un pájaro llega y canta, un gato llega y se queda en silencio. Observa, escucha, no exige, no impone, solo está presente. ¿Y no es eso exactamente lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te grita, no te fuerza, no derriba tu puerta. Llega suave como brisa, como esa brisa que sintió Elías en la cueva, que no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro. El Espíritu llega y se queda y espera. Espera a que tú le hagas caso. Espera a que dejes de correr y te sientes un momento. Espera que el ruido de la vida baje lo suficiente para que puedas escuchar lo que Dios lleva años queriendo decirte. Conocí a una mujer, no voy a dar detalles porque la confidencia del confesionario es sagrada, pero conocí a una mujer que llevaba más de 20 años sin confesarse, iba a misa cada domingo, comulgaba, rezaba, pero no se confesaba. ¿Por qué? Porque tenía algo dentro que le daba una vergüenza tan grande que prefería cargar con esa piedra antes que ponerla frente a otro ser humano, aunque ese ser humano fuera un sacerdote actuando en nombre de Cristo. Y un día, sentada en su patio por la tarde con esa angustia que ya era parte de ella, como una segunda piel, un gato se subió a su regazo. Sí, sin más, se acurrucó y se quedó dormido. Y ella se puso a llorar. No sabía por qué, solo lloró. Y algo se rompió dentro de ella, algo que necesitaba romperse. Al domingo siguiente fue a confesarse y cuando salió del confesionario me dijo: «Padre, fue como si me hubieran quitado un costal de cemento de la espalda». Yo no te estoy diciendo que el gato hizo un milagro, te estoy diciendo que Dios usa lo que tiene a la mano para llegarte. A veces es una lectura de la Biblia, a veces es una homilía que te toca el corazón, a veces es un momento de ternura tan inesperado, tan sencillo, como un animal que se acurruca en tu regazo, que baja todas tus defensas y permite que la gracia entre por la grieta. Pero miran el libro de los Salmos, que es el libro de oración más antiguo de la Iglesia, el que rezamos en la liturgia de las horas, el que los monjes cantan desde hace 15 siglos. En el Salmo 62, el salmista dice: «Solo en Dios descansa mi alma», solo en Él, no en las respuestas de la vecina, no en los miedos que te mete una creencia que no es católica, no en la superstición, solo en Dios. Y quiero que entiendas algo sobre tu casa que cambia todo. Tu casa no es un lugar cualquiera. En cada rincón de tu hogar hay historia sagrada. En la cocina
donde miles de veces has puesto la estufa y has cocinado para los tuyos, ahí hay amor hecho alimento. Y eso es una forma de Eucaristía doméstica, porque Jesús eligió pan para hacerse presente. Pan, lo que se hace en la cocina, lo que se amasa con las manos en tu recámara, donde has rezado de rodillas al pie de la cama, donde has llorado en silencio para que nadie te oyera, donde has apretado el rosario tan fuerte que se te quedaba la marca de la cruz en la palma de la mano. Ahí hay oración acumulada que el cielo no olvida. En la puerta de entrada, donde has puesto agua bendita, donde has colgado una cruz, donde has dicho Dios bendiga esta casa. Cada vez que alguien entra ahí, hay un sello espiritual que ningún mal puede romper. Y un gato se acerca a esa casa. Claro que se acerca, porque tu casa huele a gracia, porque tu casa, aunque tú no lo veas, brilla de una manera que las criaturas de Dios perciben. Déjame explicarte esto con algo que quizá nunca has pensado. En el Evangelio hay una mujer, la hemorroíza, como la llama la tradición, que llevaba 12 años enferma, 12 años sangrando, 12 años gastando en médicos que no la curaban, y un día se acercó a Jesús entre la multitud. No le habló, no le gritó, solo tocó el borde de su manto, y Jesús sintió que salió poder de él. Se detuvo, giró y preguntó, ¿quién me tocó? Ella temblaba de miedo. Pensó que la iban a regañar, que la iban a rechazar, pero Jesús la miró y le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Y sabes qué tiene eso que ver con el gato en tu casa? Esa mujer se acercó a Jesús en silencio, no hizo ruido, no pidió permiso, se acercó a donde estaba la gracia y la tocó con todo lo que tenía. Igual que un gato se acerca a tu hogar silencioso, sin anuncio, atraído por algo que no puedes ver, pero que está ahí la presencia acumulada de años de oración, de sacramentos, de fe vivida en cada rincón de tu casa. Música. San Francisco de Asís decía que los animales se acercaban a él no porque él tuviera poderes especiales, sino porque donde hay paz verdadera, la creación lo reconoce. Donde hay gracia, lo creado se siente atraído. Tú has llenado tu casa de gracia durante décadas. Has rezado rosarios que podrían llenar bibliotecas. Has prendido veladoras que podrían iluminar catedrales. Has hecho la señal de la cruz sobre tus hijos, sobre tu mesa, sobre tu almohada, sobre la puerta, tantas veces que ya no las puedes contar. Y cada una de esas señales de la cruz dejó una marca invisible que el cielo reconoce. Porque la señal de la cruz no es un gesto vacío, es una invocación de la Trinidad entera sobre ese lugar, sobre esa persona, sobre ese momento. Y ahí llega un gato silencioso, pequeño, se sienta, se queda. No le tengas miedo, mírale, porque tal vez lo que Dios te está diciendo a través de esa criatura no es algo malo viene, sino algo bueno. Ya está aquí y no lo estás viendo. ¿Te ha pasado que rezas y sientes que nada se mueve? ¿Que le pides a Dios por tu hijo y tu hijo sigue sin ir a misa? ¿Que le pides al Señor por tu salud y el cuerpo te sigue doliendo? ¿Que le pides paz y la angustia no se va y entonces empiezas a dudar, no de Dios, de ti misma? Estaré rezando mal, no tendré suficiente fe, me habrá olvidado, y ahí es donde el enemigo, porque sí existe. La Iglesia enseña que existe y sería irresponsable ignorarlo. Ahí es donde el enemigo trabaja. No con gatos, no con animales, no con supersticiones de pueblo. El enemigo trabaja con duda, con desánimo, con esa voz interior que te dice, ¿para qué sigues rezando si nada cambia? San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, enseñó algo sobre el discernimiento de espíritus que necesitas escuchar. Él dijo que el enemigo siempre ataca lo que más le duele. Si tú eres una mujer de oración, no te va a atacar con tentaciones burdas, te va a atacar con desánimo, te va a atacar con la idea de que tu oración no sirve. Te va a atacar metiéndote miedo de cosas que no deberían darte miedo como un gato para distraerte de las cosas que sí necesitas atender.
tu relación con Dios, tu vida sacramental, tu paz interior. ¿Entiendes la estrategia? Mientras tú estás preocupada por si un gato es señal de algo malo, no estás yendo a confesarte. Mientras tú estás con miedo de que te hicieron un trabajo, no estás sentándote frente al Santísimo a decirle al Señor lo que realmente te duele. Mientras tú buscas explicaciones supersticiosas, no estás buscando la única explicación que importa, que Dios te ama y quiere que estés en paz. Eso sí es un engaño, no el gato, el miedo que te distrae de lo esencial. Piénsalo así. Hay una mujer que va a misa, que reza, que comulga, que tiene su hogar bendecido y en vez de vivir con la paz que le corresponde como hija de Dios, vive con miedo porque un gato entró a su patio. ¿Ves la desproporción? Es como si una reina, sentada en su trono con toda la protección de su reino, temblara de miedo, porque una mariposa se le posó en el hombro. Tú eres hija del Rey de Reyes, fuiste bautizada en su nombre, lleva su sello en el alma, tu casa es su territorio y vas a temblar por un gato. Hay una frase de Santa Catalina de Siena que me pone la piel de gallina cada vez que la leo. Santa Catalina le dijo al Señor en oración, «Si tú eres Dios, ¿de qué tengo miedo?» Y Dios le respondió, «Yo soy el que soy y tú eres la que no es». ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que existe, incluyendo el miedo, depende de Dios. Y lo que Dios no permite, no sucede. Y lo que Dios permite tiene un propósito. Y ese propósito nunca, jamás es destruirte. ¿Sabes qué es lo que más me duele como sacerdote? Ver mujeres de una fe enorme. Mujeres que han sostenido familias enteras con su oración. Mujeres que son verdaderas guerreras espirituales, viviendo con un miedo que no les corresponde, un miedo que les fue implantado, no por Dios, sino por la ignorancia, por la superstición, por alguien que habló sin saber, y ese miedo las tiene amarradas, las tiene sin dormir, las tiene gastando energía en preocupaciones vacías, en vez de gastar esa energía en lo que realmente importa. Su relación con Cristo, su vida sacramental, su paz. Te voy a decir algo que Santa Mónica entendió como pocas personas en la historia de la Iglesia. Santa Mónica rezó por su hijo Agustín durante 16 años. 16. Imagínate lo que son 16 años de oración sin respuesta visible. Imagínate sentarse en la banca de la iglesia cada domingo durante 16 años, mirando el espacio vacío al lado, sabiendo que tu hijo anda por ahí lejos, viviendo una vida que te parte el alma. Agustín no solo había dejado la iglesia, se había ido a vivir con una mujer fuera del matrimonio, había abrazado herejías, se burlaba de la fe de su madre, se había convertido en todo lo que ella más temía. Y Mónica rezaba, lloraba, iba a misa, prendía velas, le pedía a cada sacerdote que conocía que hablara con su hijo. Y nada cambiaba, nada. Y la tentación más grande de Mónica no era dejar de creer en Dios, era dejar de creer que sus oraciones servían para algo. ¿Te suena eso? Esa vocecita que te dice, ya llevas 5 años rezando por tu hijo y nada, ya llevas 10, ya llevas 15, ¿para qué sigues? Un obispo le dijo una frase que se le quedó para siempre. Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. ¿Escuchaste eso? Imposible. No difícil, no improbable, imposible. Porque las lágrimas de una madre católica cuando se ofrecen al pie de la cruz tienen un poder que ni ella misma mide. Y Agustín se convirtió no a los 6 meses, no al año, a los 16 años. Y no solo se convirtió, se hizo sacerdote, obispo y uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. El hombre que escribió las Confesiones, uno de los libros más importantes de la historia del cristianismo, fue el mismo muchacho que su madre lloró durante 16 años en la banca de una iglesia. ¿Y sabes qué escribió Agustín sobre su madre?
escribió: todo lo que soy se lo debo a mi madre. Ella me parió 2 veces, una vez al mundo y una vez a Dios. Las oraciones de Mónica no se perdieron en el techo, se acumularon en el cielo hasta que desbordaron. Y tú que llevas años rezando por tu hijo, por tu nieto, por tu familia, tú que a veces sientes que nada pasa, me vas a decir que tus oraciones valen menos que las de Mónica, que el rosario que rezas a las 11 de la noche, cuando todos duermen y solo tú estás despierta, no está moviendo montañas en el mundo espiritual. Las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. La Virgen las guarda todas, cada una, las que dijiste con fe y las que dijiste con duda, las que rezaste de rodillas y las que rezaste acostada porque el cuerpo ya no te daba para más, las que dijiste con palabras bonitas y las que dijiste solo con un nombre, el nombre de tu hijo repetido frente al sagrario como un suspiro. Hija, ese gato que llegó a tu casa no te trajo maldición, te trajo un recordatorio de que Dios está atento a los detalles de tu vida, de que el Creador que hizo el universo entero también se ocupa de lo que pasa en tu cocina, en tu patio, en tu corazón, de que no estás sola, nunca has estado sola. Aunque los hijos se fueron, aunque la casa está más silenciosa, aunque el lugar en la mesa donde se sentaba, él ahora está vacío. Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, no se venden 2 pajarillos por 1 centavo, y sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Si Dios se ocupa de los pájaros y cuida de las criaturas más pequeñas y aparentemente insignificantes, ¿cuánto más se ocupa de ti? ¿Cuánto más cuida tu casa, tu familia, tu salud, tu fe? Ahora quiero que hagamos algo juntos. No te estoy pidiendo que hagas nada difícil, solo que me escuches con el corazón abierto, como si estuvieras sentada en la capilla frente al Santísimo, en esa hora donde no hay nadie más y puedes hablar con Dios sin filtros, porque quiero que pienses en algo. Hay una escena en el Evangelio de San Juan que pocas veces se predica como se debería. Es la escena donde María Magdalena va al sepulcro de Jesús el domingo de resurrección. Va sola de madrugada cuando todavía está oscuro. Piensa en eso. Una mujer sola caminando en la oscuridad hacia un sepulcro. ¿Te imaginas el miedo que llevaba? La incertidumbre. Todo lo que había conocido se había derrumbado. El hombre que le cambió la vida estaba muerto. Los apóstoles estaban escondidos. El mundo entero parecía haberse quedado sin esperanza. Y ahí va ella sola, con miedo, pero va. Y cuando llega, ¿qué encuentra? La piedra removida, el sepulcro vacío. Y después de llorar, después de buscar, después de confundir a Jesús con el jardinero, él le dice su nombre, María, una sola palabra, su nombre, y con eso todo cambió. Y si Dios está haciendo lo mismo contigo, y si en medio de tu oscuridad, de tus miedos, de tus noches sin dormir, de tu angustia por tus hijos, de tu cansancio que no se quita, Dios está pronunciando tu nombre. No en un trueno, no en una visión, tal vez en la presencia silenciosa de una criatura que se acercó a tu hogar, tal vez en ese momento de ternura inesperada que te hizo llorar sin saber por qué, tal vez en esta predicación que estás escuchando que parece que fue hecha exactamente para ti. Si alguna vez, por miedo, por lo que alguien te dijo, por lo que leíste o escuchaste, rechazaste una criatura de Dios pensando que traía maldición, no te sientas culpable, pero ahora sabes algo nuevo. Sabes que la Iglesia enseña que toda la creación es buena. Sabes que tu casa es tierra sagrada porque tú la has santificado con tu fe. Sabes que un gato que se acerca a tu hogar no tiene poder sobre ti, pero tú sí tienes poder sobre el miedo, porque fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese sello es más fuerte
que cualquier cosa que el mundo o el enemigo pueda inventar. ¿Y sabes qué te pido? Algo muy sencillo, pero muy poderoso. Ve a confesarte esta semana, no la próxima, esta. Y cuando estés frente al Padre, no le digas lo que crees que Él quiere oír. Dile lo que te pesa, todo. Las dudas que has tenido sobre tu fe, los miedos que te han quitado el sueño, la culpa que cargas por cosas que pasaron hace años y que no has podido soltar, el enojo que a veces sientes, sí, con Dios mismo porque las cosas no han salido como le pediste. Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es sacarlo de ti. Y el confesionario es el lugar más seguro del mundo para hacerlo, porque ahí está Cristo esperándote con los brazos abiertos, no con un dedo acusador. Y el próximo domingo, cuando vayas a comulgar, no lo hagas deprisa. Cuando te pongas en la fila, respira. Mira la custodia, mira el altar, recuerda que lo que vas a recibir no es un trozo de pan, es el cuerpo de Cristo. El mismo Cristo que caminó sobre el agua, que sanó leprosos, que resucitó a Lázaro, que le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese mismo Cristo va a entrar en tu cuerpo. Y cuando el Padre te diga el cuerpo de Cristo, di amén como si fuera la primera vez. Y cuando regreses a tu lugar, no pidas nada. Solo cierra los ojos y dile, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo. Y cuando llegues a tu casa después de misa, si ese gato está ahí, míralo con otros ojos. Míralo como lo miraría San Francisco, como una criatura que Dios puso en tu camino, en tu hogar, en tu vida, no como una amenaza, como una compañía. Y si quieres hacer algo poderoso, haz esto. Toma agua bendita, pídela en la parroquia, el Padre te la da con gusto y bendice tu casa, cada cuarto, cada rincón, cada puerta. Haz la señal de la cruz en cada umbral y di, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta casa está consagrada al Señor no como un ritual de miedo, como una declaración de fe, porque tu casa le pertenece a Dios y en la casa de Dios nada malo tiene poder. Y quiero darte algo más. A veces la oración más poderosa por tu hijo que se fue de la iglesia no tiene palabras elaboradas. No necesitas un rosario completo, aunque si puedes rezarlo, hazlo. A veces la oración más poderosa es sentarte en la banca de la iglesia donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío con la mano y decir solamente su nombre ante el Santísimo, solo su nombre, y dejarlo ahí como María, al pie de la cruz, sin palabras, pero presente. Piensa en cuando tú te alejaste de tu mamá, te perdiste. No, nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. Está guardado en algún rincón de su memoria, como el olor del incienso de la iglesia donde fue bautizado, como el sonido de las campanas del pueblo, como la imagen de la Virgen que veía en tu mesita de noche cuando era niño y te buscaba de madrugada porque tenía una pesadilla. Y quiero que sepas algo más. Si tu hijo se alejó de la iglesia, no fue porque tú fallaste. Los hijos no se alejan de Dios porque la mamá no rezó lo suficiente. Se alejan porque son libres, porque Dios los hizo libres con voluntad propia, con la capacidad de elegir. Y esa misma libertad que hoy lo tiene lejos, es la libertad que un día lo puede traer de vuelta, porque el amor que tú sembraste en él no se borra, se esconde a veces como la semilla bajo la tierra, pero está ahí y un día, cuando menos lo esperes, va a brotar. Si te despiertas a las 3 de la madrugada, y sé que te pasa, porque me lo han dicho cientos de mujeres como tú, si te despiertas a las 3 y no puedes volver a dormir, no te asustes. Y si no es el enemigo despertándote, y si es el Señor diciéndote, levántate que quiero hablar contigo a solas. Santa Teresa de Ávila pasaba horas en la madrugada hablando con Dios. San Juan de la Cruz escribió sus poemas más hermosos en las noches más oscuras.
La madrugada no es territorio del miedo, es territorio de la intimidad con Dios. Entonces, la próxima vez que te despiertes a esa hora, en vez de darle vueltas a la angustia, haz la señal de la cruz. Pon tus manos sobre tu pecho y di despacio: Señor, aquí estoy. Si me despertaste, háblame, estoy escuchando, y quédate en silencio. 1 minuto, 2, los que necesites. No esperes escuchar una voz, espera sentir una paz, porque así habla Dios, no con ruido, sino con quietud, como un gato que se acerca sin hacer ruido y se queda a tu lado sin pedir nada. Hija, quiero que entiendas algo antes de que terminemos. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, esas rodillas que ya no aguantan arrodillarse como antes, que protestan cada vez que te pones de hinojos en misa, pero que se ponen de todas maneras porque tu fe es más cerca que tu artritis, esa espalda que carga más de lo que se ve, no solo los años, sino los problemas de los hijos, las angustias de los nietos, las facturas que no cuadran, el dolor de los que ya se fueron, esas manos que han lavado ropa en el lavadero hasta que los nudillos se agrietaban, que han amasado tortillas en el comal desde antes del amanecer, que han secado lágrimas las de otros, nunca las propias, porque a ti te enseñaron que las madres no lloran donde las vean, manos que han sostenido nietos recién nacidos y que los han persignado con una cruz de saliva en la frente, como hacía tu mamá, como hacía tu abuela, manos que han juntado rosarios tantas veces que las cuentas ya están lisas de tanto pasarlas. Ese cuerpo fue ungido en el bautismo con el santo crisma, fue confirmado con el óleo del Espíritu Santo, ha recibido a Cristo en la Eucaristía cientos, miles de veces, ha sido absuelto en el confesionario, ha sido bendecido por las manos de sacerdotes que actuaban en nombre de Cristo. No es una casa vieja, no es un cuerpo gastado, es un sagrario viviente, un sagrario con arrugas, sí, un sagrario con dolores, sí, pero un sagrario donde el Espíritu Santo habita desde el día de tu bautismo y no se ha ido ni un solo segundo. Y debes saber, hermana, que Dios nunca abandona sus propios sagrarios. No los abandona cuando se agrietan por los golpes de la vida, no los abandona cuando se cansan por el peso de los años, ni los abandona jamás cuando sienten en su interior que ya no pueden más con las cargas diarias. ¿Te has fijado en lo que pasa con las iglesias viejas? Las paredes se cuartean con el tiempo, el piso de piedra se desgasta con el pasar de las generaciones, y la pintura exterior se descascara poco a poco, pero el sagrario del altar sigue ahí, intacto, firme y protegido. Y dentro de ese sagrario, Cristo Jesús sigue estando verdaderamente presente, entero, vivo y con todo su poder divino a tu disposición. Exactamente de la misma manera en que permanece vivo dentro de ti desde el día de tu bautismo. Por eso quiero que hagas algo conmigo en este preciso momento. No importa el lugar donde te encuentres ahora mismo, ni importa si estás acostada en tu cama, sentada en una silla o parada en medio de tus quehaceres. Te pido que hagas la señal de la cruz muy despacio, saboreando conscientemente cada una de las palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ahora pon y da tus manos sobre tu pecho. Siente detenidamente los latidos de tu corazón y date cuenta de cómo late sin detenerse. Cada uno de esos latidos representa un regalo directo de Dios, por el cual nunca te ha cobrado absolutamente nada. Cada latido es, en realidad, una oración silenciosa que tu propio cuerpo realiza de forma natural sin que tú se lo pidas. Y con esa conciencia dile al Señor con tus propias palabras o repitiendo las mías desde el fondo de tu alma: Señor Jesús, te pido que me perdones sinceramente
por todas aquellas veces en que tuve un miedo humano terrible ante cosas cotidianas que no debían darme miedo en absoluto. Perdóname por haber dudado en momentos de debilidad del poder real de mi bautismo. Perdóname por haber creído erróneamente que una criatura creada o una circunstancia de este mundo podía tener muchísima más fuerza que tu gracia divina actuando en mí. Hoy te entrego formalmente mi casa. Te entrego cada cuarto, cada rincón y cada recuerdo que habita entre estas paredes. Te entrego con confianza a mis hijos, tanto a los que están hoy cerca de mí como a los que se fueron lejos. Te entrego de la misma manera a mis nietos, a los que todavía van a misa con devoción y a los que lamentablemente ya no quieren saber nada de ti. Yo sé perfectamente que no tengo el poder de cambiarlos con mis reclamos, pero tú sí puedes tocarles el corazón con tu amor. Y finalmente, Señor, te entrego este cuerpo mío, que ya no es el mismo de antes, que con frecuencia me duele y me cansa en las labores diarias, pero que sigue siendo tuyo porque tú lo creaste de la nada. Tú lo bautizaste con agua bendita y tú mismo lo has alimentado con tu propio cuerpo y tu sangre en cada Eucaristía. Digamos juntos: Virgen María, Madre mía de Guadalupe, intercede por mí ante el trono de tu Hijo. Tú que sabes perfectamente por experiencia propia lo que significa ver sufrir a un hijo amado, tú que estuviste firme al pie de la cruz sin soltarte en ningún momento, y tú que no dijiste ni una sola palabra de queja, sino que te quedaste fiel en el dolor, enséñame a mí hoy a quedarme en mi sitio, a confiar sin dudar, a esperar las promesas divinas sin poner fechas límites, pero sin perder jamás la fe. Toma mi Santo Rosario, que ya se encuentra desgastado de tanto rezarlo por las noches, y preséntaselo a tu Hijo Jesús como la ofrenda humilde de una mujer que no tiene nada más que darle en este mundo que su oración constante y sus lágrimas sinceras. San José, protector fiel de la Sagrada Familia, cubre hoy mi hogar con tu manto de silencio y de fe profunda. Tú que protegiste al niño Dios en el peligro, sin hacer ningún ruido, protege ahora a los míos de todo mal. Santa Mónica, Madre ejemplar, que esperó con paciencia 16 años enteros sin rendirse en la oración. Fortalece mi esperanza de madre. Si tu hijo Agustín volvió al camino del bien por tus oraciones, sé que el mío también puede volver. Si tu oración perseverante fue escuchada por el cielo, tengo la certeza de que la mía también será escuchada en su momento. San Francisco de Asís, hermano de toda criatura viviente, enséñame a ver siempre la mano providente de Dios en todo lo creado. Amén. Hermanos y hermanas, si este mensaje ha llevado tranquilidad a sus hogares y ha ayudado a disminuir el temor que había en sus corazones, los invito a seguir formando parte activa de nuestra comunidad de Alma de Fe. Suscríbanse ahora mismo al canal para que podamos continuar compartiendo juntos nuevas reflexiones sobre la fe, la oración y la manera en que la gracia de Dios se hace presente en las situaciones más sencillas de nuestra vida diaria. No olviden activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta en este vídeo y compartirlo con aquellas personas que puedan estar viviendo con dudas, preocupaciones o temores que no les permiten encontrar paz. Compártanlo especialmente con esas madres y mujeres de familia que sufren en silencio por sus hijos, que sienten angustia por lo que ocurre dentro de sus hogares o que necesitan recordar que la fe también nos ayuda a mirar cada situación con serenidad, prudencia y confianza en el Señor. Les agradezco sinceramente por haber permanecido conmigo hasta el final y por haber compartido este momento de reflexión y oración. Su presencia y su apoyo nos ayudan a seguir llevando estos mensajes a más personas que necesitan una palabra de esperanza y orientación. Que el Señor bendiga abundantemente sus hogares, proteja a sus familias, fortalezca su fe y llene sus corazones con su paz. Los espero nuevamente mañana, si Dios lo permite, aquí en Alma de Fe, para continuar aprendiendo juntos cómo actúa la gracia de Dios en nuestra vida cotidiana.
Hasta mañana, hermanos y hermanas. Que Dios los acompañe siempre.